cambio en la dirección del archivo, asume Pamela Alarcón y decide redefinir ciertos objetivos, y esta redefinición está marcada por una clara mirada de actualización y profesionalización. Uno de los ejes principales va a ser la difusión del valor patrimonial, documental y bibliográfico del archivo y de distintas casas salesianas, dado que no tenían un acceso ni había un conocimiento del material que se encontraba. Bueno, esta sería el depósito, la sala del primer piso. En el depósito es en donde se encontraba todo este material. Cuando ella asume, en 2012, se empieza a descubrir material en distintas salas, ¿sí? En el depósito se empezó a encontrar con que ahí estaba la mayor cantidad de libros que habían llegado de distintas casas, pero no habían recursos humanos para tratarlos. En 2014 se une Julieta Ferragine a la dirección del archivo, y ellas dos son las únicas encargadas del archivo. Con la adhesión de Julieta se decide incorporar la figura de voluntarios. Así que en 2014 ya ingresan las primeras 2 voluntarias que las características que tenemos los voluntarios es que no tenemos una formación específica. Hay un interés intelectual y académico, pero no la formación propiamente dicha. De hecho, las 3 voluntarias a la fecha somos del área de literatura, de la licenciatura en letras. Yo ahora recién me estoy formando en lo que es bibliotecología, pero eso comenzó recién con el ingreso al voluntariado del archivo, y de hecho es condición que si uno quiere ser voluntario en el archivo tiene que formarse en el área en el cual vaya a trabajar, ya sea para digitalización, para documentación, en mi caso el de libros antiguos. Bueno, entonces, en una primera instancia, cuando ingresaron las voluntarias, el depósito apenas entraba luz. Entre todas estas cajas hay material de distinto tipo. Están desde los libros antiguos propiamente dichos hasta actas, documentos de distinta índole, todo mezclado en un mismo lugar. En cajas de madera, de cartón, estanterías de madera. El placar empotrado del fondo es donde estaban los libros antiguos y donde estuvieron hasta febrero de este año. Bueno, la habitación carecía de las condiciones apropiadas de iluminación, de ventilación. Se cambiaron a estanterías metálicas. Ese fue uno de los pocos avances que se hizo en el transcurso del primer año, y se hizo una primera ubicación del material según la fecha identificable en el libro. Por cuestiones de priorizar la conservación, según la fecha se iba localizando y se dejó lo que fuese el tratamiento y la verificación de que esa fuese su fecha original para una instancia posterior, también en lo que respecta a la capacitación académica de los voluntarios, y una manera de minimizar lo más posible el contacto con los libros hasta no tener la formación apropiada. Un poco respecto a las condiciones de trabajo. De 2014 a 2016 hay 2 voluntarias que son las que iniciaron el proceso de conformación de la Biblioteca de Libros Antiguos. Contaban con solo un día a la semana, 5 horas, y esa jornada se utilizaba para estudiar, y estudiar según las necesidades que imperaban. Si se encontraban, si se encontraban determinados insectos, entonces era necesario aprender sobre plagas, si habían manchas de humedad, cómo combatirlas, cómo hacer la guarda, la limpieza. Entonces quizás tomaba un mes hasta que se podría tratar un libro, y así fue un proceso muy, muy paulatino. Ellas terminan a principios de 2016 y no es hasta octubre del 2016, del año pasado, que ingreso yo, y actualmente soy la única persona. Así que es un trabajo bastante lento. Bueno,
Los primeros meses de trabajo se dedicaron, aquí tenemos a las 2 voluntarias de limpieza, haciendo limpieza y conservación. Ellas también estuvieron viajando a otras casas salesianas, rescatando libros, intentando generar conciencia del material que se encontraba, de la necesidad de que haya un tratamiento, una conservación y una difusión de ese material, de que se sepa de su existencia, de que se pueda acceder al mismo. Actualmente ya se habilitó la posibilidad de que investigadores puedan acceder al material completando una planilla, dando los datos de por qué la pertinencia de la consulta de ese libro para su investigación. Y bueno, esa es una de las principales tareas y ejes. En un principio, como se ve, se hacía una limpieza, se los guardaban folios de polipropileno que estaban cerrados, eventualmente eso se modificó y volvían al depósito. Cuando ingreso yo el año pasado, en octubre, lo que había era una mezcla de lo que ellas habían llegado a hacer, una limpieza, una catalogación y clasificación un tanto elemental e inicial en un Excel, simplemente, ¿no? Consignando la mayor cantidad de detalle posible. Y el problema que surgió fue que al momento de empezar a revisar las cajas con el nuevo material que se había rescatado de otras casas, las nomenclaturas empezaron a superponerse. Empezaron a superponerse porque era un criterio que había sido definido por ellas y que nos empezamos a encontrar con materiales que no era suficiente, que era necesario informarse un poco más al respecto de cómo hacer los asientos. Bueno, ante esta superposición de material y la imperante necesidad de unificar criterios, lo que se decidió fue que para poder unificar precisamente los criterios, lo ideal sería poder formar parte del Catálogo Nacional Unificado de la Biblioteca Nacional Mariano Moreno, para así, en base a sus criterios, ayudarnos a poder relevar todo el material presente en el archivo. Así que bueno, se suspendieron este tratamiento con el libro, se dedicó a estudio un mes, unos encuentros, hasta que bueno, nos informaron que no se estaba actualizando el CNU. Entonces, bueno, ahí surgió el reto de decir, conseguir un catálogo al cual poder unirse, ¿sí? Para esto ya estamos a febrero del corriente y empezó la búsqueda de catálogos. La conclusión general fue que no hubo ninguno al cual poder unirse. En algunos casos pasaba que era necesario ya formar parte del Catálogo Nacional Unificado para poder formar parte, por ejemplo, de la Viña, del Novum Registrum. Después encontramos el USTC, el Universal Short Title Catalog, que bueno, tiene proyectos, hay otros proyectos con los cuales tienen convenio que agrupa, son distintos catálogos que agrupan libros que hayan sido impresos en distintas zonas de Europa, y para eso ya necesitábamos tener una mayor idea del material con el que contábamos y faltaban precisamente tiempo. queda el dato para después. Así que bueno, la búsqueda de catálogos terminó en eso y fue la necesidad de pensar en qué hacer con los libros que se tenían hasta poder formar parte de algún otro catálogo. Entonces el paso siguiente consistió en el proyecto de catalogar y clasificar todo el material de la biblioteca, que estamos hablando de más de 180 libros anteriores a 1800. En un principio, la Biblioteca Histórica del Archivo Salesiano abarcaba todos los libros hasta 1940. Cuando se consideró formar parte de otro catálogo fue que la fecha se modificó a 1800 y para realizar la tarea respecto de cómo hacer esta catalogación y esta clasificación de manera lo más unificada posible en cuanto a los criterios y que el día de mañana no sea un impedimento al momento de relacionarse con otras instituciones, comenzó otra etapa de estudio también, ¿no? Respecto de
de cómo se habían conformado otros fondos, otras bibliotecas con libros antiguos. Sirvió mucho la experiencia de la Universidad Nacional de La Plata. Hay unos trabajos de Rodríguez Temperley que nos ayudaron, la Biblioteca Jorge Luis Borges de la Academia Argentina de Letras, mucho material de encuentros anteriores de estas mismas jornadas y mucho material que también estaba en la página de la Biblioteca Nacional Mariano Moreno, que no sé si ahora no lo estoy encontrando o qué, pero bueno, hemos hecho un resguardo. Así que con todo ese material teórico se armó un corpus con el cual iniciar el trabajo, y antes de eso era preciso sacar los libros del depósito. Así que lo que se hizo fue mover todos los libros a la biblioteca histórica que está indicada acá, que estaría en el segundo piso, una sala especial para los libros, en las cuales sí se controlan las condiciones de humedad y de temperatura. Los libros que no estaban foliados se foliaron, los que estaban foliados, pero como estaban cerrados, se les hizo una apertura para que ventilaran. Y se indicó a aquellos que ya habían sido limpiados y aquellos por los cuales faltaba limpiar todavía. Entonces, a la izquierda era la biblioteca en el depósito y a la derecha la organización ya en el primer piso. Bueno, luego de esta pausa para la ubicación de los libros, comenzó el trabajo, mejor dicho, del proceso de clasificación y catalogación. En esa instancia hemos estado comunicándonos con profesionales de otras instituciones, siempre teniendo en cuenta que desde el archivo se quiere que haya conexión con otras instancias. Entonces hay profesores de la Biblioteca de la Universidad Nacional del Sur, bueno, personal mismo de la Biblioteca Nacional Mariano Moreno, que ayudan, que dan respuesta a muchas de nuestras consultas y a mucho material que de pronto es necesario, porque actualmente el personal a cargo del archivo son precisamente Pamela Alarcón, Julieta Ferragine y yo en la conformación de la biblioteca. El siguiente, con respecto a las distintas interrupciones que se van dando en el proceso, una vez iniciado el proceso de clasificación y catalogación, pasó que como las distintas salas del archivo no empezaron a ser revisadas hasta el cambio de dirección, hay salas que todavía no se sabe bien qué hay. Y precisamente ordenando una de ellas, limpiando y demás, se encontró una caja de zapatos con una bolsa dentro y una nota diciendo que ahí había un libro de 1504. Y bueno, ahí nos detuvimos porque era necesario revisarlo, si ese libro realmente era de 1500, o sea, si ese libro realmente es de 1504, sería el libro más antiguo que tiene el archivo. Los otros son de 1500, yo les digo, 1528 y 1537. Esto fue hace un mes, sí, después de las vacaciones de invierno. Así que bueno, nuevamente se suspendió la tarea, siempre está empezándose, de generar el catálogo de la Biblioteca de Libros Antiguos. Y bueno, en un principio, cuando se encontró la bolsa y una nota, se miró un poco, pero no se lo abrió para disminuir el contacto. Entonces primero nos comunicamos con las voluntarias anteriores. Bueno, ustedes sabían, tenían registro de este libro, ¿no? Una vez que nos aseguramos de que realmente había estado ahí desde no sabemos cuándo, se sacó el libro de la bolsa, se lo colocó en un folio de polipropileno, se lo guardó debidamente y se hizo un primer registro digitalizado mediante escaneo para, a partir de esas imágenes, hacer las investigaciones correspondientes respecto del origen del libro, de su autenticidad y demás, y evitar el contacto con el mismo. Y hasta ahí llega el trabajo desde septiembre hasta la actualidad. En cuanto a qué queda por hacer, mucho.
Bueno, como puede verse en cuanto a condiciones laborales, hace que el trabajo sea bastante lento, paso a paso, así que siempre está como meta participar en jornadas formativas, continuar el paulatino proceso de formación en el tratamiento de libros antiguos, elaborar un protocolo de conservación para ser entregado en las casas salesianas, porque también hay mucho desconocimiento, que veo que es algo que pasa se comentan en otras exposiciones, del material que se tiene y de la importancia. Y a veces se escuchan comentarios del estilo, pero este libro viejo, y ese libro viejo es invaluable. Y bueno, la necesidad de alfabetizar al respecto y de elaborar un protocolo para, bueno, en el momento de encontrar uno, cómo tratarlo debidamente, que no terminen más en cajas así de zapatos. Avanzar en las instancias de catalogación y clasificación y trabajar en lo que es la difusión y el acceso al patrimonio documental y bibliográfico de las congregaciones salesianas, que de pronto son desconocidos y son realmente importantes porque son extremadamente versátiles. El material que hay es muy versátil en cuanto, de distintos puntos de vista, pero especialmente en cuanto a las temáticas, porque no es solo material de índole religioso, sean misarios, hay partituras también, hay mucho material religioso, literario, de medicina, teniendo en cuenta la finalidad con la cual llegaba el material a la Argentina. Entonces, realmente su apertura, la apertura en cuanto al conocimiento de qué se tiene en los archivos salesianos, implica la posibilidad de conectar con distintas instituciones y con distintos profesionales. Así que bueno, eso es todo.